El objetivo de este tema es comprender que en la anatomía tenemos parámetros específicos del cuerpo humano como términos de posición, dirección y movimiento que nos facilitará su estudio y nos permitirá hablar un solo idioma. Vamos a hablar ahora acerca de dos términos, en este caso posición y dirección. Posición es un sinónimo de postura que permite describir la postura o actitud que asume un individuo frente a una determinada cuestión o bien la pose corporal que éste adopta en un momento específico basándose en la posición anatómica. Y término de dirección habla acerca de una orientación o rumbo que sigue o debe seguir el cuerpo. En este como ejemplo podríamos comentar el decúbito lateral izquierdo o derecho que señalan una dirección. Bueno, ahora vamos a ver términos. En este caso nos va a acompañar aquí Pedro, que va a estar apoyándonos para diferenciar ciertos términos. En este caso, el primer término va a ser superior o craneal. Se refiere que se dirige hacia la cabeza, hacia este rumbo, de aquí hacia arriba. El siguiente es inferior y caudal, que ahora es en sentido contrario, sería direccionado hacia abajo, hacia los pies. Esa sería la dirección inferior o caudal. El siguiente término se refiere a la parte anterior o vientre. Todo lo que esté referenciado hacia cara, pecho, abdomen, en la parte de enfrente de las extremidades es como se conoce como término anterior o ventral. Y posterior o dorsal es situado en la parte de atrás del paciente, en la espalda, occipital, la parte del trasero, de las nalgas y de las extremidades inferiores. El siguiente punto, el siguiente término es medial o interno. Se refiere que sobre esta línea, hacia esto se refiere medial, hacia la línea media que divide a dos partes del cuerpo, en este caso es hacia allá o hacia acá. Esta es la línea media, cercana a esa línea media. Lateral o externo es lo contrario, es alejado de esta línea media hacia los lados, hacia las extremidades, hacia este lado. Lateral o externo, en este caso, en las extremidades, que es la parte interna y la parte externa. El siguiente término se refiere a una dimensión de profundidad o superficialidad. El primero, superficial, significa que algo que está cercano a la superficie del cuerpo, algo que está, por ejemplo, sobre el tejido, sobre la piel, eso es superficial. Y el siguiente punto sería profundo, significa que es, por ejemplo, una herida penetrante que el objeto haya penetrado. Todo eso se considera profundo, hablando acerca de la profundidad. El siguiente término es relacionado a proximal o distal. En este caso, proximal se refiere a proximal a la articulación, proximal a la articulación, proximal a la articulación, a la unión del tronco. Por ejemplo, proximal al tronco, proximal al tronco. Distal se refiere a lo contrario, alejado del cuerpo, distal del cuerpo, distal de la articulación. Todo lo que está alejado de la línea media del cuerpo y del tronco se considera distal. Mediano o intermedio se refiere a una posición mediana o intermedio entre dos elementos. Por ejemplo, la articulación del codo es intermedia entre el brazo y el antebrazo.
Interior o exterior. Esto se refiere específicamente cuando hablamos de órganos. Es en la parte interior, por ejemplo, del corazón, o en la parte exterior del corazón, por ejemplo, o hablando del pulmón, en la parte interior del pulmón, donde están los alvéolos, o en la parte exterior del pulmón, donde están las pleuras. Homolateral e ipsilateral significa que está, por ejemplo, tórax, estamos hablando de la parte derecha, en este caso del tórax, sería homolateral, significa que estamos hablando del mismo lado. Y contralateral significaría que si estamos hablando del tórax del lado derecho, lo contralateral sería tórax del lado izquierdo. Apical y basal. En este caso, normalmente lo utilizamos cuando valoramos campos pulmonares, que valoramos ápices, que es la parte superior del pulmón, y la base. Valoramos las dos bases para valorar campos pulmonares, que sería la base, en este caso, del componente, que sería la parte de abajo de los pulmones, y la parte de arriba sería la base apical. Bien, ahora relacionado a los términos de movimiento, estos ejemplifican movimientos que existen en el individuo para tratar de determinar alguna probable lesión. Por ejemplo, la flexión se refiere a este movimiento. Flexión. Y lo contrario sería extensión. Extender la extremidad, o en este caso regresamos y extender la extremidad. Los dos primeros movimientos. Abducción es, en este caso, sería este movimiento: acercar la extremidad hacia el cuerpo, hacia la línea media del cuerpo o hacia el tronco. Abducción sería lo contrario, sería separar. Entonces, recapitulando, sería aducción, acercar hacia la línea media del cuerpo, y abducción sería alejar la línea media del cuerpo. Claro que esto lo tendría que hacer solo el paciente para ver si hay alguna probable lesión. Rotación, en este caso, por ejemplo, rotar. Y circunducción significa, por ejemplo, que este paciente haga estos movimientos completos él solito. Por ejemplo, la cabeza la giraría completamente, así, y hacia atrás, hacia los lados. Y si hacíamos, para tratar de determinar alguna probable lesión. De la misma forma, una extremidad girada completamente, eso sería circunducción. Supinación es el movimiento que hace la mano. Por ejemplo, supinación es que él haga este movimiento, ¿sí? Y así. Y pronación sería lo contrario. La supinación sería sacar el dedo pulgar, y pronación sería meter el dedo pulgar. Muy bien.